pero no sé. Exactamente, exactamente, singleton. Bien, es una especie de singleton en el que en este caso necesitamos que se genere solo una instancia de conexión. ¿Estamos de acuerdo? Solo una instancia de conexión. Perfecto. Bien. Si tenés la guía abierta, Flor, por favor, Sí. por favor. Entonces, sabemos que esta clase de conexión, ¿sí? A través del método getConnection, ¿sí? A través del método getConnection nos devuelve un connection, ¿sí? Ahora, fíjate que más abajo tenemos el UML en donde están representadas las clases de acceso a datos. Ahí explica todo parte por parte lo de conexión, y acá tenemos las clases de acceso a datos. Las clases de acceso a datos son las que tienen la responsabilidad de poder hacer las operaciones sobre cada una de las tablas de la base de datos, ¿sí? Y la idea es tener una clase para operar sobre cada una de las tablas, ¿no? Fíjense que todas las clases de acceso a datos usan a la clase conexión, ¿sí? Puntualmente tienen un atributo, o sea, la usan a la clase conexión para que cada una de ellas pueda tener un connection, ¿sí? Para que cada una de ellas puedan tener un connection. Recién me preguntaba un compañero si podrían tener las clases datas todos sus métodos estáticos. Fíjense que acá estoy viendo que inscripción data, además de connection, tiene materia data y alumno data, ¿sí? Como atributos. Entonces, no. Descartado el de los métodos estáticos, ¿sí? En las clases data. ¿Estamos? Descartado lo de los métodos estáticos. Ahora bien, ayer estuvimos charlando un poquito acerca de las clases de acceso a datos, ¿sí? Y acá les proponemos que para alumno data tengan como mínimo estas operaciones. La de poder guardar un alumno, la de poder buscar un alumno, la de poder buscar un alumno por ID, la de poder buscar un alumno por DNI, la de poder listar todos los alumnos, ¿sí? La de poder modificar los datos de un alumno y la de poder eliminar un alumno. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Mostranos, por favor, Flor, el de guardar alumnos, el método de guardar alumnos. Bien. Fíjense que el método guardar alumno va a recibir un alumno. El método guardar alumno va a recibir un alumno. ¿De dónde? ¿Cómo va a venir ese alumno? No me interesa, porque tranquilamente podría venir o desde el main, ¿sí? O desde una vista. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Ese alumno que viene por parámetro, ¿sí? ¿Qué va a tener en el ID? Ah, Nada, no. un null, digamos, debería tener. No. No, porque no, el ID no es un objeto, es de tipo Un entero. cero. Cero. Un Sí, cero, el enter. exactamente. ¿Sí? O sea que el alumno que va a venir desde el main o el alumno que va a venir desde la vista, ¿sí? Si bien cuando se instancia el alumno, se cree ese alumno, no va a tener ID, o sea, no le voy a pasar el dato del ID, pero va a venir con ID 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Es decir, que este alumno que va a llegar acá, va a llegar desde algún lado, ¿no? Desde el main o desde una vista. Es decir, para eso se va a usar el constructor, seguramente, de alumno que recibe todos los datos menos el ID, que recibe el DNI, que recibe el apellido, que recibe el nombre, que recibe la fecha de nacimiento, que recibe el estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, ese alumno va a recibir esos datos, ¿sí? No va a recibir, voy a crear un alumno usando ese constructor, pero si bien no le paso el ID va a tener un valor por defecto que va a ser 0, ¿no es cierto? Bien. Cuando entre acá, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el método guardar alumno? La idea del método guardar alumno es que inserte en la tabla alumno, ¿sí? Una nueva fila con estos datos: DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento y estado. Ahora, ¿y qué valores van a ir para el DNI? ¿Qué valores? Para el DNI va a ir algo que ya te voy a decir. Para el apellido, algo que ya te voy a decir. Para el nombre, algo que ya te voy a decir. ¿Sí? Es decir, uso signos de preguntas,
¿sí? Como comodines. ¿Estamos de acuerdo? Cada signo de pregunta representa un comodín. Ahora bien, para construir esta sentencia y poderla enviar a la base de datos, usamos de la conexión el prepared statement, ¿sí? Esta C que ella tiene acá es el objeto conexión. Esa variable C que tiene ahí es el objeto conexión, que es esta variable atributo de tipo connection que la inicializa en el constructor. ¿Sí? Cada vez que ella haga un new alumno, va a crear un alumno que va a tener internamente el objeto conexión. ¿Sí? Y supuestamente, si en el main ella hace 20 veces un new de alumno data, si en el main hace 20 veces un new de alumno data, todos esos alumnos data van a apuntar a la misma conexión. Todos van a tener la misma referencia de connection. ¿Sí? De connection. Ahora bien, fíjense acá cómo está usando de manera diferente el prepared statement. Como la sentencia que estamos mandando acá es un insert, ¿sí? Yo podría, en el prepared statement, enviar la cadena, el string que tiene la sentencia SQL y esta constante, ¿sí? Si yo envío en el prepared statement esta constante y lo que estoy enviando es un insert, ¿sí? El prepared statement va a recibir una lista con todos los ID de las filas que yo inserté. ¿Cómo que yo inserté? Sí, en esta sentencia que tiene acá Florencia, ¿cuántos alumnos va a poder insertar por vez? Uno por vez. Uno por vez, ¿cierto? Entonces, el prepared statement va a registrar, va a tener una lista, ¿sí? Con un solo ID, ¿no? Del alumno que acabo de agregar. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora, como este prepared statement tiene una cadena que usa caracteres comodines, ¿sí? El primer carácter comodín lo queremos reemplazar por un DNI, el segundo carácter comodín lo queremos reemplazar por el apellido del alumno, tengo que forzosamente a ese prepared statement setearle cada uno de estos comodines, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de dato espero poner acá en el primer signo de preguntas? ¿Qué tipo de dato espero poner acá? Un entero, DNI. Un entero, ¿sí? ¿Qué tipo de dato espero poner en el segundo signo de preguntas? ¿En el segundo? ¿Qué es el apellido? ¿De qué tipo es? Un string. Un string. Un string, exactamente. En el tercer parámetro, que es el nombre, un string. En el cuarto parámetro, que es la fecha de nacimiento, un date, ¿sí? Y en el quinto parámetro, que es el estado, un booleano, ¿sí? Entonces, por eso es que al prepared statement, el prepared statement tiene un método set por cada tipo de dato que quiero setear en sus comodines, ¿sí? Entonces yo digo, voy a setear el entero que corresponde al primer parámetro con el DNI. ¿El DNI de quién? Del alumno que me viene por parámetro. De ese alumno que me viene por parámetro, saco el DNI. Voy a setear el string del segundo signo de preguntas, ¿sí? ¿Qué sería qué? El apellido. ¿Y qué apellido pongo ahí? El apellido del alumno que viene por parámetro. ¿Sí? Ahora, fíjense acá en la línea 27. En la línea 27 dice, yo voy a setear el cuarto parámetro que corresponde a la fecha de nacimiento, ¿sí? Que es un date. ¿Está? Y acá, ¿qué pasa? El alumno, a la fecha de nacimiento, la tiene en el campo fecha de nacimiento. Pero en alumno, ¿la fecha de nacimiento de qué tipo es? Local date. Local date. Y la base de datos lo trabaja como date, ¿sí? Entonces yo necesito convertir ese local date en un date que reconozca la base de datos, ¿sí? Para hacerlo, fíjense que él invoca acá, en el caso de Florencia, invoca de date el método valueOf. Pero el date que ella usa acá no es el date que nosotros estamos acostumbrados a usar que tiene la mayoría de sus métodos deprecados, que están en el paquete Java útil. No es ese date. ¿Es el date de qué paquete? El Java Util Date. SQL.
Java SQL, exactamente. SQL. ¿Sí? ¿Saben por qué a ella no le dio problema acá de usarlo? Porque arriba de todo tiene el import, ¿sí? De Java SQL punto asterisco. ¿Estamos? Entonces, quizás ustedes copiaron y pegaron el código y les funcionó, ¿sí? Pero bueno, es bueno aclararlo porque hubo grupos en los que lo tipearon a mano al código y cuando hicieron esto se dieron cuenta de que había un inconveniente. Y cuando hicieron el import que hicieron fue de Java útil, ¿sí? Entonces, el date de Java útil no tiene el método valueOf, ¿sí? O sea, ustedes ya van viendo que yo puedo tener dos clases con el mismo nombre, en paquetes distintos, ¿sí? En paquetes distintos. Bien, entonces, el método valueOf de date lo que hace es, al local date que recibe por parámetro, lo transforma en un date, tranquilamente. El quinto parámetro, el del estado, si bien en la base de datos yo puedo poner un 1, puedo poner un 0, pero es booleano. Entonces, lo seteo como booleano. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, como las sentencias que estamos enviando es un insert, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si enviábamos un insert, un update o un delete, para ejecutar esa sentencia usamos el execute update, ¿sí? En los ejemplos que habíamos hecho en el práctico 12 y 13, nosotros sabíamos que el execute update nos devolvía un entero, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, como acá estoy insertando una fila, yo podría preguntar si si el execute update me devolvió un número igual a 1, significa que me lo agregó al alumno, ¿sí? Podría usar eso como bandera, ¿ah? Tranquilamente. O podría hacer esto. Ya que le pedí al prepared statement que me devuelva las claves generadas, yo le puedo pedir esas claves generadas usando este método, getGenerateKey, ¿sí? Que me devuelve un result set, parecido a cuando ustedes hacen un execute query, parecido a eso. Solo que el result set que me devuelve tiene una sola columna, que es la de los ID, ¿sí? Me devuelve una sola columna, que es la de los ID. Ahora bien, y una sola fila. ¿Por qué? Porque estoy agregando, en este insert, ustedes me dijeron que agrego de a un alumno por vez, ¿sí? Entonces, el result set tiene una sola columna, porque me devuelve los ID nada más. ¿Y cuántos ID me devuelve? Uno, por eso tiene una sola fila, ¿sí? Una sola fila y una sola columna. Como tiene una sola fila y una sola columna, ¿para qué lo voy a recorrer con un while? ¿Sí? Directamente puedo usar un if, ¿sí? Che, si hay fila, ¿se acuerdan que el método next, si hay una fila, separa en esa fila? Bueno, si hay fila, parate ahí y rescata el entero, ¿sí? Porque acá viene un ID, y el ID, ¿qué tipo de dato es? Entero. Rescata el entero que está en la columna 1, ¿sí? El entero que está en la columna 1 es un ID. Bueno, a ese seteárselo al alumno que viene por parámetro. Qué bonito, muy bien. Ahora, grupo número 6 me dice, profe, yo lo copié a esto de la guía y usted acá no pone 1, ¿sí? Usted pone acá el nombre de la columna, ¿sí? Que tienen los ID en alumno, ¿sí? Ahí en la guía está puesto así, ID alumno. ¿Y qué pasa? Cuando lo prueban, ¿sí? Sucede lo siguiente, por el tipo de driver que estamos usando nosotros, por el tipo de conexión que estamos usando nosotros, de conector, cuando usan el getGenerateKey, ¿sí? Les devuelve un result set con una columna, pero esa columna, a pesar de tener los ID, ¿sí? Y ser los ID de la tabla alumno, no se llama ID alumno la tabla. Por defecto se llaman insert-ID. Así se llama el campo, ¿sí? ¿Estamos? Mire, puede suceder que ustedes reciban, ¿sí? Ustedes tengan el objeto result set, ¿sí? Ustedes tengan un objeto result set y quieran saber los nombres de los campos que tiene ese result set, tanto del generate key como del result set que viene de un execute query, ¿sí? Entonces, mira, Flor, andate abajo de todo, por favor.
y créate un método public void que se llame hacer algo. No lo hagan ustedes. Public void hacer algo. Ese hacer algo recibe un result set. Bien. Supongamos que les digo, chicos, ahí viene el result set. Y no te digo de qué tabla es. No te digo si es de alumnos, si es de materia, si es de Pichichu. No te digo de dónde es. Por lo tanto, no sabés cómo se llaman los campos de esa tabla. ¿Sí? Entonces, ¿tengo posibilidad de poder saber los nombres de los campos que vienen en el result set? Sí. Fíjese usted. Si pone RS, que es el result set, punto, tiene el método getMetadata. getMetadata. Entre. Ese getMetadata, punto, si usted pone punto, ese metadata tiene, tiene métodos que me pueden decir la cantidad de columnas que hay, ¿sí? La cantidad de columnas que tiene ese result set, y me puede dar el nombre de las columnas, ¿sí? Yo puedo pedirle que me devuelva el nombre de la columna que está. O sea, si el getColumn count me dice que hay 5 columnas, le puedo decir, bueno, decime el nombre de la columna 1, decime el nombre de la columna 2, decime el nombre de la columna 3, ¿sí? Yo puedo pedirle el nombre de las columnas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque justamente les debía una explicación a los chicos del grupo 6 que me dice, se llama Insert ID. Ajá. Y si yo estoy en una situación que no tengo internet, ¿cómo puedo averiguarlo? Bueno, justamente esto. El result set tiene métodos, ¿sí? Como por ejemplo el getMetadata, que me trae toda la metadata de ese result set, en donde puedo saber cuántas columnas tiene, cuántas filas tiene, cuáles son los nombres de cada una de las columnas. ¿Estamos? Bueno, usando esto es que vi en este caso que el nombre de la columna, por defecto, ¿sí? Es Insert ID. ¿Sí? Insert ID. Bien. Vamos al main, por favor. Ya nos vamos. Florencia. En el main, supongamos que queremos dar de alta un alumno. Descomentá solamente las líneas donde vamos a dar de alta un alumno. Solamente esas líneas. Para poder dar de alta un alumno, fíjense, Florencia, para poder dar de alta un alumno, ¿sí? Tiene ya un objeto que permite a un alumno enviarlo a la base de datos, que es alumno data. ¿Sí? Entonces, lo primero que ella hizo, fíjate si con control más podés ampliar un poquito la fuente. Le hace un zoom. Ahí está. Yo no veo nada. Bien, fíjense que ella crea un objeto alumno data, ¿sí? ¿Para qué? Para poder guardar un alumno. Entonces crea un alumno llamado Ailén, ponele cualquier documento, cambiale el documento ahí, bórrale algunos números. ¿Sí? Igual no está la borrea ahí, Lucas. Bien, perfecto. Bueno, ahí tiene un alumno. Para guardar ese alumno, ¿sí? Usa el método guardar alumno. Comenta en la línea 27 y la 28, para que no siga, y enter, pasarlas para abajo. Bien. Fíjense que acá, el alumno que ella crea, este alumno, Ailén López, está, cuando se ejecute esto, ese alumno va a estar en la memoria, en la RAM, ¿sí? Es el alumno que en ID va a tener un 0, ¿no? ¿Cómo haría ella para probar que este alumno tiene ID 0 antes de guardarlo? ¿Cómo podría hacer ella para probar? Claro, eso, más rápido. Bien. ¿Cómo haría ella para probar? Y bueno, del alumno, mostrar el ID. Perfecto. Volvete al método guardar alumno, Ailén. No, vos sos Florencia. Florencia. ¿Vieron que ella va a recibir, en el método guardar alumno, va a recibir a ese alumno Ailén? ¿Sí? Es decir, en el main
hay una variable de tipo alumno llamada Ailén que apunta a un objeto de tipo alumno que por dentro tiene como ID 0, tiene un nombre, un apellido. ¿Vamos hasta acá? Cuando invoca el método guardar alumno, le pasa al método guardar alumno una copia de la misma dirección a la que está apuntando Ailén. ¿Qué significa? Que cuando se ejecute este método guardar alumno, va a haber dos variables que van a estar apuntando a este alumno. Una va a ser Ailén y la otra Alumno. alumno, ¿sí? Estas dos variables están apuntando al mismo objeto, ¿sí? Recuerden que cuando yo paso a un método, un objeto, le estoy pasando la dirección en donde está ese objeto. El pasaje es por dirección. Entonces, todo lo que haga este método con ese alumno va a afectar a este alumno que ya tiene en el main. En el main tiene Ailén sin el ID o con el ID 0. Cuando entra acá y llega a esta línea, ¿qué le dice ella? A ese alumno al que estás apuntando, ponele como ID el que acabas de rescatar. Entonces Ailén va a tener un ID. ¿Cómo pruebo eso? Ándate al main. ¿Sí? Acá tengo Ailén, que es la variable que creó en el main. ¿Sí? Ella muestra, antes de guardar, fíjense, que muestra, antes de guardar, que Ailén no tiene ID. Después de guardar, si muestra nuevamente el ID, tiene que tener el ID que le generó la base de datos. ¿Sí? En algunos casos, es necesario, ¿sí?, después de guardar, rescatar el ID que se le generó a ese objeto para usarlo para otra operación. ¿Sí? Si usted ejecuta ahí, Florencia, fíjese, Ailén, antes de guardarse, tenía un 0, después de guardarse, quedó con un 14. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vuelvo otra vez al método guardar alumno. En este caso, Florencia, ustedes, nosotros, estamos usando lo que devuelve este método, el result set de este GenerateKey, para poder saber si se guardó un alumno o no. ¿Sí? Hicimos esta línea para mostrarles que tienen la posibilidad de, después de guardarse el objeto, saber con qué ID se guardó, ¿sí? Y también que pueden usar eso para poder determinar si el alumno se guardó exitosamente. Es decir, que ella podría agregar acá, dentro del if JOption Pane que diga alumno guardado. Ponele. ¿Sí? ¿Estamos? Tranquilamente podría informar del éxito de la operación. ¿Sí? Tranquilamente podría informar del éxito de la operación. Perfecto. Yo quería detenerme más que nada en este método, ¿sí? Y en el método eliminar alumno. En el método eliminar alumno, ¿sí?, recuerden que, o borrar alumno, recuerden que dijimos que en alumno y en materia el borrado va a ser lógico. Es decir, no vamos a hacer un delete, sino que vamos a hacer update, cambiando el estado, ¿sí? Entonces, el borrado del alumno es, recibo el ID del alumno, ¿sí?, recibe el ID del alumno y lo que hace es al alumno con ese ID cambiarle el estado a 0. Fíjate, por favor, Florencia, en la guía, en el UML de borrar alumno. En el UML de borrar alumno, ¿sí?, fíjense que está así, recibe el ID y ese método va a borrar el alumno. ¿Estamos? Le va a cambiar el estado. El modificar alumno, fíjense, recibe un alumno, completito lo recibe. ¿Sí? Y veamos qué hace. ¿Cuál era la lógica propuesta? Fíjense que el modificar alumno, el código, Florencia, ya no te torturo más. En el código, el modificar alumno, fíjense, recibe el actualizar alumno
o modificar alumno, recibe, modifica al alumno completo, no por el DNI. Porque han copiado y pegado código y han dejado... Modifica. No importa, ahí vemos la lógica y nos damos cuenta. No te hagas problema. Bueno, el modificar Es el único que alumno... tenemos. El único que tiene. Está bien. El modificar alumno o actualizar alumno, fíjense, recibe un alumno, ¿sí? Ese alumno que recibe, ¿qué características tendrá? ¿Es un alumno que Tienen se todos los puede crear datos. en el main o tiene que ser un alumno que esté en la base de datos? Tengo que tomar el ID de un alumno que ya esté en la base de datos para poder pasarle los valores nuevos. Bien, o sea que ese alumno que viene ahí representa un alumno que está en la base de datos. Por lo tanto, es un alumno que debería tener el ID. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. O sea, el alumno que voy a modificar es un alumno que previamente fue guardado en la base de datos, que existe en la base de datos. Entonces ellos lo que hacen es, hacen un update, ¿sí? Y modifican de la tabla alumno, de ese alumno, el apellido, por algo, el nombre, por algo nuevo, la fecha de nacimiento, por algo nuevo, ¿sí? Y fíjense que ustedes en la presentación, en la guía, tienen que también modificar el estado, ¿sí? Que también modifica el estado. Es decir, que yo podría usar el mismo actualizar para cambiar el estado si quisiera yo. ¿Estamos? Entonces ellos dijeron, no, que solamente permita modificar apellido, nombre y fecha de nacimiento, ¿sí? No hago que modifique el estado, porque si quiere cambiarle el estado, ¿sí? Si quiere cambiarle el estado, que lo cambie yendo a eliminar el alumno, ¿sí? Invocando la función eliminar. ¿En dónde? Y acá, ¿cómo identifico a este alumno? Y acá podría ser, en donde el DNI sea algo, lo puedo identificar o por el DNI o por el ID. Por cualquiera de las dos cosas, está bien, ¿sí? Yo creo que acá ellos le pusieron el DNI para forzar la prueba exitosa del lado del main, ¿sí? ¿Estamos? Ponele ahí, Florencia, en donde el ID del alumno sea igual a algo. Lo vamos a forzar con el ID. De las dos formas estaría bien, ¿sí? De las dos formas va a funcionar igual. ¿Estamos? Pero vamos a ver con el ID del alumno. Vayamos al main, ¿sí? Y veamos algo. Eso, comentá en dónde insertás. Eso, el alumno data, dejátelo creado y todo lo demás comentar. Todo lo demás comentar. Comentarlo todo. Todo completito. Completito. Hacé de cuenta que nunca pasó. Bien. Andate a la base de datos. Y supongamos a los alumnos, supongamos que queremos a Tadeo, ¿sí? Tadeo, ¿tenés segundo nombre? Sí, Miguel. Miguel. Bueno, queremos que Tadeo figure como Tadeo Miguel, ¿sí? Tadeo figure como Tadeo Miguel. Este es el alumno. ¿Sí? Entonces, tengo dos formas de hacerlo. A ver, ¿cómo lo harían en el main? ¿Cómo lo podrían hacer en el main? A ver, vamos al main y yo quiero a Tadeo agregarle Tadeo Miguel, ¿sí? ¿Cómo podría hacerlo? No lo hagan, digan, hablen. ¿Cómo se les ocurriría hacerlo? ¿Qué formas podrían de hacerlo? A ver. O sea, Una forma primero podría yo ser, crearía un alumno bien, y una forma podría ser crear el usaría para alumno, buscar.
Buscaría con el algo, el buscar alumno. Am, Bien. Bueno, a ver, vos dijiste, una forma sería crear el alumno. ¿Sí? No importa, no importa. Una forma sería crear el alumno. Alum.modi. A ver, una forma sería crear un alumno. ¿Ok, José? Una forma es crear un alumno. ¿Cómo creas un alumno? Alumno, Tadeo, ponele, igual new, alumno. Es decir, vos decir, una forma sería crear un alumno que recree a Tadeo, ¿sí? Entonces, ujú, o sea, lo único que necesitaría es que tenga, bueno, vamos a recrear a Tadeo. Vamos a la base de datos. Tadeo, ¿qué tiene? ID 3, ¿sí? ID 3, documento 42 553 123, Wotosin es el apellido, Tadeo, y nació el 30 de octubre del 2003. 30 de octubre del 2003. Bien, entonces recreemos eso. Volvete al main, Tadeo, eso. 3 es el ID. A este alumno lo tenemos que recrear tal cual lo tenemos en la base de datos. es Entonces vamos a usar el constructor que tiene el ID. el El ID. ID es 3. El documento yo te lo dicto. ¿Es 42. tal cual en la base de datos? ¿No tendría que respetar el orden del Por constructor eso, de primero el ID? ID. El ID ya lo tenés, que es Ok. 3. Ahora el DNI. Ahora, coma, el apellido, Eh, Wotosin, foto, coma, y el nombre nuevo. Vos decís, quiero que se llame Tadeo Miguel. Esto, porque en realidad te va a actualizar todo de nuevo. Va a volver a escribir esto, va a volver a escribir esto, ¿sí? Y lo que cambies acá se va a ver reflejado. Y la fecha de nacimiento, claro, local day off, eh, 2003, octubre 30. Profe, perdón, pero al querer instanciar, digamos, un Y alumno true. con el mismo identificador que el DNI no es único. True. Está bien. ¿Por qué le hice modificar en el update? Para que lo tengan igual que lo tienen en la guía. ¿Sí? Ok, ¿Estamos? Entonces, si lo tengo así como lo tengo en la guía, me dice que vas a actualizar un alumno que existe en la base de datos. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, si le dejas el DNI, si lo dejabas con DNI, no necesitabas acá el ID. Vos podías crear el alumno con esto. Y ya era suficiente. ¿Está? Entonces, se los hice dejar como lo tenían en la guía. ¿Para qué? La única forma de actualizar el alumno es recreándolo tal cual lo tengo en la base de datos, con el mismo ID. ¿Sí? Y ahora sí, decirle que lo modifique. Fíjate que acá tenés a Tadeo, ¿sí? Y en línea le estás cambiando, ¿sí? El apellido, el nombre. Bien. Si ahora ejecutamos, esto funciona porque estamos usando el ID 3 que es de Tadeo, ¿no? Ahí actualiza. no me lo guardo. Me parece, profe, que le faltó cambiar ahí cuando setea el index del comodín, que seguía diciendo Ah, sí, el DNI. es verdad que eso no lo he cambiado. Eh, No, está bien. no Ah, tengo acá es ID. esto. Get ID. Get ID de alumno. Cierto. Perfecto. A ver, Ahora, ahí está. ahí está. Tadeo Tadeo Miguel. Miguel. Ok. Bueno, esa es una forma. La otra forma que vos decías, Ailén, ¿cuál era? En lugar de crear un alumno, ¿qué podrías haber hecho? En el main. O Primero hacer qué sea, cosa. ¿Sí? ¿qué estaba Comentala a esta pensando? línea, a esa de alumno Tadeo. ¿Sí? Solamente la de alumno Tadeo. Alumno Tadeo. Entonces vos decís, bueno, yo ahora quiero recuperar a Tadeo. Entonces, ajá. No.
Lo podría Tadeo buscar. igual a Claro. Estaba buscando. Valerse de alumno Buscar data, alumno. buscarlo, y puedo ¿sí? Si no hacer sabe, search. claro, o lo busca por el Eso. ID o lo busca por el DNI, ¿sí? ¿Estamos? Pero pará, que Ay, ahora querés que no Tadeo hiciste salud. ¿Qué pasó? buscar alumno, pero el buscar alumno, ¿por qué te lo busca? A ver qué, No, pero tendría que ser por DNI, a ver. ¿tenés un buscar Es que alumno por estaba a DNI? buscar por DNI. Es ¿Qué puse? buscar, ¿Buscar alumnos Para, solo? claro, que es por buscar alumno ID. solo. Eso, ¿qué hace el buscar alumno ¿Por qué solo? no te lo tomo? No sé. Andate al método buscar alumno. Alumno solo. Buscar alumno. El buscar alumno toma el ID. Ah, ¿Sí? porque le habíamos puesto que el estado sea true y Tadeo está dado de baja. Bueno, No me bueno, acuerdo. pero no modifiques esto. Esto tiene que trabajar así. No, 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 Andate a no, la pero base de ya me datos. acordé que Tadeo está dado de baja. Bien, entonces andate Perdí a el la Vamos base a de alumno. hacer datos. un método reincorporar alumno. No, andate a la base Claro. de datos. Claro, pero eso escapa a la aplicación. No tiene el administrativo esa facultad. Ahí dalo de alta de nuevo. Cambiale ahí a 1. Ahí está. Perfecto. Mm. El programa estaba funcionando perfecto, ¿eh? Solamente que el alumno. Bueno, ahí tendrías que Solamente haber que yo me había informado olvidado. en el buscar alumno, el alumno está dado de Sí. baja, o no existe, mejor dicho. Mm. No, O es no que existe. él mandó, o sea, me apareció Bueno, un option pane de que no existe, digamos, en realidad. bueno, pero La primera vez que lo ejecuté. bien. Escuchá, Ailén. Escuchá, Ailén. Florencia. A Tadeo, querés volver a llamarlo Tadeo solo, no Tadeo Miguel. Ok. Acá recuperaste a Tadeo. Y ahora hay que decirle, bueno, ahora Tadeo, no quiero que se llame Tadeo Miguel, quiero que se llame Tadeo solo. Porque no hizo ningún cambio. Vos recuperaste el alumno y lo volviste a meter como estaba. Claro. ¿Cómo le dirías ahora que Tadeo se llama Tadeo solo, no Tadeo Miguel? Y le tengo que hacer un Claro. set Se- nombre. eh, Ajá. Eso. A ese Tadeo que recuperás, le seteas el nuevo nombre, ¿sí? Tadeo Miguel. Exactamente. No, perdón, pone Tadeo solo. Tadeo Claro, sí. solo. Porque si no, no vamos a Bueno, ganar ya los juegos. tengo frito el cerebro. Pero bueno. Sí, ahí está. Ok. Ahí está. Eco. Bien. Bueno, entonces, eso es lo que queremos nosotros en el main, ¿sí? Eso es lo que queremos nosotros en el main. Que de alumno data prueben todos los métodos. Cómo aguardar, cómo borrar, cómo cambiar, cómo actualizar, el listar. A ver cómo usaste el listar alumnos, el obtener alumnos. Y ya nos vamos. En el main, ¿cómo lo usaste? Porque esto En ya el lo main. copiaron los chicos, ¿verdad? ¿Cómo lo usaste? Ese devuelve, el obtener alumnos, devuelve todos los alumnos que están activos, ¿sí? A ver cómo los usó por allá abajo. Fíjense. Esta es materia. Acá. Estaba arriba, ahí está. Ahí está. Acá está. Ay, Dios. ¿Cómo era la...? No ¿Dónde? importa, con que ¿Qué? muestres las líneas de código ahí, pintalas y Bueno, nosotros. porque está todo comentado acá. Sí, quédate tranquilo. Ahí. Fíjense, ¿se dan cuenta? Que el listar alumnos o el obtener alumnos me devuelve una lista de alumnos, ¿sí? Pero el probar no significa que invoquen esa línea y se queden ahí en el molde, porque esto te devuelve la lista y no pasó nada. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ahora a esa lista la recorro, ¿sí? La itero y voy mostrando, qué sé yo, de cada alumno el toString que tengo sobrescrito, o de cada alumno puedo ir mostrando el nombre, de cada alumno el apellido, el DNI, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es que en esos métodos, ¿sí? Que los que buscan datos, el de obtener todos los datos, el de buscar por DNI, ¿sí? Que una vez que recuperen, muestren, ¿sí? Lo que recuperan, ¿ok? Invoquen el método de buscar o el de listar y listen, recorran. Si devuelven una lista a ese método, recorran la lista y muestren. Si el método que están usando es el buscar por DNI o buscar por ID, bueno, y recuperan un solo alumno, ese alumno que recuperan, muéstrenlo. ¿Mm? ¿Estamos? Eso es lo que queremos. Chicos,
nos estamos viendo.